Se me escucha, pa, se me escucha, ¿todo bien? Bueno, vaya, pa. Vamos, ya me está seguimiento, pe, otro anterior video, pe. De ahí estuvimos hablando de los intervalos, ¿verdad? Que son la distancia entre las notas, allá. Y cuando va la segunda mayor, segunda menor, y cuando va la tercera mayor, tercera menor, allá. Está. Ahora vamos a hablar rápidamente así de formación de acordes y después vamos a pasar a lo que es las funciones armónicas porque eso es lo que es importante considero para poder armonizar la música ya o para poder arreglar incluso pero para ni rearmonizar incluso pero entonces hay que entender primero hay que saber estas cosas pero una de ellas hay móvete siempre yo pude allá famoso do re fa sol todo allá pero onda pe cuál va ella sea vaya sea ya porque tengo ella pa do mayor entonces ya cuando ella aprende va a enseñar a formar los acordes de cuerda ya. Vamos a aprender cómo se forman los acordes. Entonces, yo le invito, de recuerdo la video, o sea, va a ser con mi YouTube, oye, con mi vale estrella y hacen todo luego con computadora, pero eso cuesta tiempo y también dinero. Entonces, ya puta pecha a los machos, a los aeropuertos, a los muriajú. Y vamos a anotar simplemente para entender nomás. Pella por pecha, cosa ya por ella. Pero nota bella. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las 7 notas musicales de Emiliano. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ok. Cuando bella foto lo mismo de bella, pero gusto. Primero bella cueo, cuando gusto. Do, apriuta, re, mi, fa, sol, la, si. Allá. Re, mi, fa, sol, la, y si. Bella va. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Carente la columna. Pero, ya ponte lo mismo completo. Van a ir completando todito. Desde ahora, ya que tengo ya acá tengo el do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora viene el re. Entonces, hacia abajo voy a ir completando. ¿Cuál es la siguiente nota después del re? Acá. Va a ser el mi. ¿Cuál es la siguiente nota del mi? Acá, fa. Entonces, van a completando toda la columna hasta completar otra vez acá. Acá probablemente haya un do de vuelta. Entonces, re, mi, fa, sol, la, si y do. Pecha putata. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Ahora después viene ya el mi, ¿verdad? Mi, después va a venir abajo el fa, el sol, el la, el si, ¿verdad? Fíjense. Fa, sol, la, si, do. En este caso el re, porque tengo que completar el cuadro. Tiene que haber 7 notas acá y 7 notas acá. A completar, joven, allá. A ver si, no sé si se enfoca. Bueno, fa. Después viene la siguiente nota, justamente el fa. ¿Qué le sigue? Le sigue el sol, la, si, do, re, mi. Y así a completar patan de maguano. La, si, do. Bueno, papá completa para ese cuadro y allá. Vale, allá va, güey. A anotar do, re, mi, fa, sol, la, si. A do, re, mi, fa, sol, la, si. A a completante más. Pea con review, te mi todavía. O completando de acá re, acá mi nomás otra vez. La misma cosa. Después del mi viene el fa, el sol. A completar para este, ajá, ¿entienden? ¿Cómo dice? Bueno, a partir de acá, con ella formata, la teoría dice de que para formar acordes, al menos los mayores, y en este caso vamos a formar solamente acordes de 3 notas de la y por U, tiene que ser terceras consecutivas, o sea que del do tengo que buscar la tercera del do y después tengo que volver a buscar la tercera de esa tercera. Entonces, allá por la vez, primer acorde voy a buscar el do, el mi,
O sea, la tercera del do es el mi. Y la tercera de este mi es el sol. Hasta acá ya tengo tres notas. Entonces, este acorde, o sea, el acorde de do, usa estas tres notas. Pero ahora, ¿qué tipo es lo que hay que saber allá? Entonces, tres notas. Do, mi, sol. Ahora, para que yo sepa, hay cuando una pea para mayor, para menor, o disminuido, o aumentado, lo que sea. Hay cuando pea con distancia ahí entre este mi y este sol. Con do, con mi pe. Hoy dos tonos de distancia. Pues controlando, debe amar acá, controlada. Pea do, pea re, pea mi. Acá, este mi. Por lo tanto, hay unos dos notas ya inmutable. Significa que esa es una tercera mayor de distancia, un intervalo de tercera mayor. Entonces, en ese caso, mi acorde va a ser mayor. Entonces, este primer acorde de do va a ser do mayor. Do mayor, ya pillamos, ya sé ya quién es este. Entonces, es do y puse m mayor. Entonces, ya tengo ya. Ahora, van a controlar. La quinta siempre es inamovible. La quinta siempre va a estar, a ver, de la tónica va a estar 1, 2, 3. Va a estar siempre a 3 tonos. Va a estar siempre a 3 tonos y medio. Cuando la quinta, digamos, es justa. Cuando la quinta es justa, va a estar siempre a 3 tonos de... A ver, 1, 2, 3. Claro, 3 tonos y medio. Controlante del do al sol siempre va a estar 3 tonos y medio. O sea que va a estar a una quinta justa. Siempre, ¿verdad? Lo que va a cambiar nomás es... Lo que va a cambiar nomás es, digamos, la tercera. La tercera es lo que va a definir si es mayor o menor, ¿verdad? Solamente en una ocasión, y eso lo voy a adelantar más tarde, es donde la quinta realmente no es justa, sino que es disminuida. Y ahí ese es el que le forma el acorde disminuido. Porque no está justamente a distancia de 3 tonos y medio, está a distancia de 3 tonos. Entonces por eso disminuye la quinta. Bueno, pero vamos a seguir acá, no. Entonces ya pilla. Entonces, do, mi, sol. Primer acorde que ya tengo, entonces do, mi, sol. Entonces ese acorde es mayor, porque mi está a una tercera distancia, a una distancia tercera mayor del do. Pare, pea, do mayor. Cuando me llama re, ambos yo ayuda. Cada tercera nota para formar mi acorde. Re es mi fundamental. ¿Quién es la tercera nota a partir del re? Re, mi, fa. Fa es la tercera nota. ¿Quién es la tercera nota a partir del fa? Fa, sol, la. Entonces, elijo esas tres notas. Y ese acorde me va a dar... Ese va a ser el acorde de re. Ahora hay que saber si es mayor o menor. Entonces, el re, el fa con respecto al re. El fa es la tercera, ¿verdad? Este es el re. Re, tengo mi y tengo fa. Tengo un tono y medio. O sea que es una tercera menor. Con respecto al re, voy a tener tercera menor. Un tono y medio donde hoy. Pero memorizar, vean, hoy no, dos tonos, pégate en tercera mayor. Hoy no, un tono y medio, pégate en tercera menor. Entonces, a topar a veces del re al fa, hoy di un tono y medio. Por lo tanto, pega ese acorde, pega menor. Entonces, a modita yo tengo re, m minúscula. Re menor. ¿Ya está? Siguiente acorde. La misma cosa voy a hacer. ¿Cuál es la tercera a partir del mi? Es el sol. Entonces, mi y después el sol es la tercera. ¿Cuál es la tercera a partir del sol? Sol, la, si. Sol, la, si. Entonces, estas son las notas que componen el mi. Ahora, ¿es mayor o menor? ¿Cuán es pillada? Es un mayeta, ya es mayeta. Entonces, del mi, este es un mi. Del mi al sol, mi, fa sostenido, sol. Tengo un tono y medio de distancia. Tengo un tono y medio. Tengo un intervalo de tercera menor. Por lo tanto, si mi intervalo es de tercera menor, entonces el acorde es sexo, vea con acorde. ¿Es macho o hembra? No, mentira. ¿Es mayor o menor? Es menor. Porque el sol está a una tercera menor de distancia con respecto al mi. Seguimos con la siguiente nota. Fa. O sea, el siguiente acorde, fa. Vamos a formar el siguiente acorde. Fa.
¿Cuál es la tercera nota a partir de fa? El la. ¿Cuál es la tercera nota a partir del la? El do. Entonces, fa, la y do. Entonces ya es un acorde. Ahora hay cuál manera, pa mayor, pa menor. Del fa al la hay que saber si hay un intervalo de tercera mayor o tercera menor. Entonces, voy a decir 10. Me más fa, pea sol, pea la. Hay un intervalo de 2 tonos. Por lo tanto, una tercera mayor. Entonces, mi acorde va a ser mayor. Sí, señor. Entonces, este va a ser un fa y va a ser mayor. ¿Entienden? Después viene el siguiente. Va a ser el sol allá. ¿Cuál es la tercera nota a partir del sol? Sol, la, si es la tercera nota. Sol, si. ¿Cuál es la tercera nota del si? El re. Acá tengo sol. ¿Es mayor o menor? A esa yeta. Sol. Acá es la y acá es el si. Está a un tono, hasta a 2 tonos. Es una tercera mayor. Por lo tanto, el acorde es mayor. Sol mayor. Sol mayor. Pues se iba. Bueno, dos acordes debemos faltarse. La. Vamos a formar la. Entonces, el la. Este es la. La. ¿Cuál es la tercera nota a partir de la? Es el do. La, si, do. ¿Cuál es la tercera nota a partir del do? Es el mi. Por lo tanto, es la, do, mi. Ahora, es el do con respecto a ese la. Va a distancia, Oreco. Pea la. Pea si, pea do. Oiga un tono y medio. Por lo tanto, tenía acorde menor. Pea la menor. Y tengo el último acorde. Y ojo con este acorde. Pea la por donde sea. Para que tengan mucho cuidado. El si y el re. El si y el re. Ahora, el si es mi primera nota. La tercera nota a partir del si es el re. Por lo tanto, sé ya que es un acorde. ¿Qué tipo de acorde voy a sumar? Del si al re. Este es el si. Si, do, medio tono. Un tono más, re. Es un acorde menor. Es un acorde menor. Aparentemente, ¿verdad? Ahora, pero acá hay otro tema que hay que fijarse. Del re al fa. Del re a este fa. ¿Verdad? También hay un tono y medio. Por lo tanto, acá sumado este si, este re con este fa, hay un tono y medio acá y un tono y medio acá también. Y por lo tanto mi quinta ya no es más justa. O disminuye. Ya hay primero o mi otro acorde completo. Por ejemplo, do mayor del do. ¿Cuál es la quinta de do? Es el sol. Allá. Entonces, do, re, mi, fa, sol. Allá sumado, vea. Allá me den cuenta de que hay 3 tonos y medio. Por lo tanto, ese es el intervalo de una quinta. Una quinta justa con respecto a su fundamental, a su tónica, tiene 3 tonos y medio de distancia. Pero si disminuye la medio tono, esa quinta ya no es más justa. O sea, nada, ve más justo, güey. Yo medio tono ya. Por lo tanto, a eso se le llama quinta disminuida. Entonces, este es un acorde menor. Es un acorde menor, sí, pero con quinta disminuida. O los perros directamente le llaman nomás ya acorde disminuido. Sí, y voy a poner dis. Entonces, este último acorde es un si, dis. Muy suave. Sí, no sé nomás si se entiende, pero es un si disminuido. O sea que el campo armónico de do mayor me queda así. Do, re menor, tiene mi menor, tiene fa, tiene sol mayor, tiene la menor y tiene un si disminuido. No tiene si. Nosotros este es el si que siempre aprendemos. En realidad tiene este si. Esta es la sonoridad. Veas ahí la séptima nota de la escala. O sea, el séptimo acorde. Si, dije que se aprieta un si, un re y un fa ya. Acá está el fa y acá está el la en este caso. Y acá está el re. En fin. Es un acorde, ese es el acorde que está dentro de la escala. Nunca cuando yo voy a me bella página,
Hasta vengo ñañando la ñay menos petito no hasta ñañando hoy que el centro graba, por ejemplo, ahí los dope, allá por la música allá por experimentar ya. Mi pupona, fa, apeya yupilla jao sol, pupona, la menor, apeya yo puse la silla ya allá pope. Ajá, te ansean ya, justamente porque este sí no tiene un fa en su formación. Este sí menor tiene en su formación tiene un fa sostenido. Y por lo tanto, o sea, la quinta cambia, casi hay una quinta justa. Pero este no es acorde de do, no es del campo armónico de do. Este le corresponde a sol mayor. El que le corresponde a do es esta nota. Peaja ese compañero la I nota. Pea la si. El si es disminuido. Y si se le agrega una notita más, una tercera más, ahí ya se forman ya acordes de 4 notas. Acá estamos haciendo solamente acordes de 3 notas nomás. Pero para aprender acordes tétradas, ahí vengo, tetra, 4. Entonces hay que agregarle una nota más, o sea que haces a cada uno de estos, por ejemplo, sol, re, mi. Si yo quiero agregarle una nota más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregarle una tercera, o sea que después de este sol, ¿cuál es la tercera nota del sol? En el caso del do, por ejemplo, va a ser el si. Entonces ese es lo que se le llama ya do mayor con séptima mayor, en este caso. Bueno, pero ese es otro lado, cuando aprendamos a hacer acordes tetrados, ahí vamos a estudiar eso. Entonces eso es, compañero, el campo armónico de do mayor es esto: do, re menor, mi menor, fa, sol, la menor, si disminuido y do. Ese es totalmente el campo armónico. Y bueno, será, ojalá que le haya servido. Y importante es ni la porque si no, PU pearía, no entendemos ni atrás ni adelante. Porque se basa en eso la armonía, pues yo vengo a ver qué era en la escuela la definición. Armonía es el estudio, se sabe es de dos o más notas, la interacción de dos más o notas, algo así era. Pero voy a buscar acá mismo ahora mismo, ¿qué es armonía? Yo vengo en la escuela. Armonía. Esa es la spam, o sea. Hace de armonía, digo, ahí ni va a decir la armonía. Exactamente, es relación y entendimiento entre dos o más notas. ¿Qué es lo que es? Bueno, apea. Para poder estudiar la armonía, allá hay que saber, ya cuando mandar se puede informar el acorde, ya vea, tiene que tomar ahí ya armonizar, que tomar allí cuando va a nota para la bruta. Porque ahí está, después cuando uno aprende bien esto, pues bien de cuando él es que tú mucho pero de diferente que tengo así y pona y raro pero y pona, porque eso es lo que la gente quiere allá. Ya poseo mi acorde con Aisha, bueno, mi acorde con I o con Aisha o con Aisha o con Aisha o con Aisha, pero recuerda pues ese ya poco si no donde que tú ya avanzado. Esta es la base de todo, así que fuerza los perros. Después de esto vamos a estudiar funciones armónicas.